100 millones si alguien logra vencerme al ajedrez. El millonario Ricardo Manturo lo gritó tan fuerte que todo el centro comercial pudo escucharlo. Señalaba directamente a una niña de apenas 12 años. Las risas se extendieron alrededor de la mesa. Nadie entre los presentes imaginaba que aquella niña llevaba dentro una herencia capaz de aplastar la arrogancia de imperios enteros. El patio de comidas del centro comercial El Dorado estaba lleno aquel día, cuando Ricardo Manturo decidió convertir su almuerzo en un espectáculo público. A sus 45 años, el dueño de la cadena de concesionarios Montoya Motors adoraba ser el centro de atención, sobre todo cuando podía exhibir su riqueza. 100 millones de reales. Gritó, levantándose de la mesa donde almorzaba con 3 directivos de su empresa. 100 millones para cualquiera que pueda derrotarme al ajedrez. La gente empezó a detenerse para mirar a aquel hombre vestido con un traje italiano, agitando los brazos con una teatralidad exagerada, asegurándose de que todos vieran el reloj de oro en su muñeca y los costosos anillos en sus dedos. «Han oído bien», continuó Ricardo, subiéndose a una silla para parecer más alto. «Soy campeón de ajedrez desde hace 20 años. No he perdido una sola partida. ¿Quién tiene el valor de desafiarme? Quien gane se lleva 100 millones». Marina, su secretaria personal, intentó tirar discretamente de la manga de su chaqueta. «Señor Ricardo, tal vez sería mejor que se sentara». «Marina, basta. La gente debe saber con quién está tratando». Ricardo sonrió con suficiencia. «Aprendí ajedrez con maestros internacionales. Tengo más de 200 libros de estrategia». La multitud crecía alrededor de la mesa. Algunos tomaban fotos, otros grababan videos. Ricardo disfrutaba cada segundo de atención, especialmente porque podía demostrar su supuesta superioridad intelectual y económica. Al otro extremo del patio de comidas, sentada en una mesa de plástico sencilla, María Silva observaba toda la escena mientras terminaba un sándwich barato que su madre le había preparado en casa. A sus 12 años, María era una niña delgada, de cabello castaño recogido en una cola simple. Vestía el uniforme desgastado de una escuela pública. «Qué presumido», murmuró, mientras movía distraídamente las piezas de un pequeño ajedrez magnético que siempre llevaba en su mochila. Elena, su madre, llegó a la mesa en ese momento. Todavía llevaba puesto el uniforme azul de la empresa de limpieza. A sus 35 años, trabajaba desde hacía una década en aquel mismo centro comercial, despertándose todos los días a las 5 de la mañana para que su hija tuviera comida en la mesa y la oportunidad de estudiar. «Perdona la demora, hija. ¿Tuve que limpiar los baños?» Era un desastre completo. Elena se sentó junto a María, cansada. «¿Qué está pasando ahí?» «Un hombre rico está montando un show», respondió María, señalando a Ricardo. «Dice que es campeón de ajedrez y ofrece 100 millones a quien lo derrote». Elena negó con la cabeza, desaprobando. «Los ricos presumidos siempre apuestan cuando ni siquiera saben jugar bien. Solo quieren llamar la atención». «Por cómo habla de las piezas, parece que realmente no entiende mucho», comentó María, observando la forma en que Ricardo gesticulaba frente a la multitud. «¿Por qué dices eso, hija?» «Dijo que tiene más de 200 libros de estrategia. Pero cualquier jugador serio sabe que la cantidad de libros no significa nada. Mi abuelo siempre decía que el ajedrez se aprende frente al tablero, no presumiendo bibliotecas». Elena sonrió con orgullo. Incluso un año después de la muerte de su padre, María seguía guardando las enseñanzas del viejo Sebastián, un respetado ajedrecista de los parques de la ciudad. «Tu abuelo tenía razón. En 2 años te enseñó más de lo que ese hombre aprendió en toda su vida leyendo libros». En ese momento, Ricardo elevó todavía más la voz. «¿Tienen miedo?» «Eso es. Saben que no pueden vencerme». Algunas personas de la multitud se rieron. Otras movieron la cabeza con desaprobación. Era evidente que nadie tomaba realmente en serio aquella apuesta. «100 millones es muchísimo dinero», dijo una mujer mayor. «Pero, ¿quién se atrevería a aceptar algo así?» «Nadie está tan loco como para apostar contra un millonario», respondió un joven. «Seguro hay alguna trampa». Ricardo disfrutaba los comentarios. Cuanto más hablaban de lo imposible de la apuesta, más superior se sentía. «¿Trampa?», se burló. «La única trampa es que ustedes no saben jugar. Yo aprendí con los mejores. Tengo certificados internacionales». María frunció el ceño. «Certificados internacionales de ajedrez, eso ni siquiera existe». «¿Qué dijiste?», preguntó Elena. «Mamá, no existen certificados internacionales de ajedrez así como los dice. Existen títulos,
como maestro internacional o gran maestro, pero se obtienen en competencias oficiales. No se compran como diplomas. Elena miró a su hija con admiración. Incluso con 12 años, María entendía de ajedrez mejor que muchos adultos. Entonces está mintiendo. O inventa cosas. O de verdad no entiende de lo que habla. Ricardo continuaba con su espectáculo. ¿Dónde están los valientes? ¿Dónde están los que creen que saben jugar? Fue entonces cuando Roberto, el guardia de seguridad del centro comercial, se acercó al lugar donde se amontonaba la gente. Era un hombre de 50 años que conocía a María desde pequeña, cuando ella acompañaba a su abuelo a las partidas de ajedrez en el parque cercano. Señor Ricardo, tal vez debería bajar un poco la voz. Está molestando a otros visitantes. Roberto, no te preocupes por mí. Solo les estoy ofreciendo a estas personas una oportunidad única. Ricardo miró al guardia con desprecio. Aunque dudo que alguien aquí tenga el intelecto necesario para desafiarme. Aquella frase sonó como un insulto directo para todos los presentes. La gente comenzó a murmurar indignada, pero nadie se atrevía a aceptar el reto. María sintió que la sangre le hervía. No era solo por la apuesta, sino por la forma en que aquel hombre trataba a la gente, como si todos estuvieran por debajo de él. ¡Qué desagradable!, susurró. Hija, no le hagas caso a personas así, le aconsejó Elena. Los ricos soberbios siempre han sido iguales. Pero María no podía ignorarlo. Recordó las palabras de su abuelo. María, el ajedrez no trata sobre quién es más rico o más importante. Trata sobre respeto al rival y dignidad en el juego. Al ver que nadie se acercaba, Ricardo decidió hacer sus provocaciones más directas. Bajó de la silla y empezó a caminar entre la multitud, señalando personas. ¿Y usted, señor?, dijo, apuntando a un hombre de mediana edad. Tiene cara de saber jugar ajedrez. ¿Acepta el desafío? El hombre negó rápidamente con la cabeza. No, no. Apenas sé mover las piezas. Claro que no sabe, rió Ricardo. Al menos es honesto. Siguió avanzando y señaló a otro. ¿Y tú, joven? Lleno de energía. ¿No quieres ganar 100 millones? Solo sé jugar damas, respondió el muchacho con nerviosismo. ¿Damas? Se carcajeó Ricardo. El ajedrez es para intelectuales, muchacho. Las damas son un juego de niños. Con cada persona a la que señalaba, Ricardo lanzaba un comentario sarcástico y humillante. No tienen valor porque saben que no pueden derrotarme. No tienen ni los conocimientos básicos que yo domino. María sentía cada vez más rabia ante aquella falta de respeto. Intentó mantenerse tranquila, hasta que Ricardo miró en su dirección. ¿Y tú?, gritó, señalándola directamente. Tú, niña, la de la tabla sobre la mesa. Tienes el valor. Toda la multitud giró la cabeza hacia María. Ella sintió que el rostro le ardía, pero mantuvo la calma. Deje a mi hija en paz, dijo Elena, poniéndose de pie para protegerla. No, no, Ricardo se acercó a su mesa con una sonrisa cruel. Ella tiene un tablero de ajedrez. Entonces debe saber jugar. Se detuvo justo frente a María y la miró de arriba abajo con desprecio. ¿Qué dices, pequeña? ¿Te atreves a enfrentar a un campeón o vas a seguir jugando con tu juguetito? María miró al hombre adulto que la estaba desafiando en público. Sintió cientos de ojos sobre ella y volvió a recordar la voz de su abuelo. El ajedrez no trata de poder ni de dinero. Trata de respeto. Lentamente, se puso de pie y tomó su pequeño ajedrez magnético. Aceptó su desafío, señor Ricardo. Ricardo soltó una carcajada aún más fuerte. Miren esto. La niña realmente quiere desafiarme. Se volvió hacia la multitud. Lo están viendo. Una niña con un tablero de juguete quiere ganarme 100 millones. Luego volvió la mirada hacia María. Dime, pequeña. ¿Tienes 100 millones para apostar contra mí? No, señor. Pero puedo apostar algo distinto. Ah, ¿sí? ¿Y qué cosa valiosa puede tener una niña? María pensó unos segundos. Puedo apostar mi tablero de ajedrez. Pertenecía a mi abuelo. Es lo más valioso que tengo. Ricardo tomó el tablero magnético de las manos de María y lo examinó con desprecio. Era viejo y simple. Algunas piezas estaban gastadas. ¿Esto? Esto no vale ni 50 reales. Lo levantó para que la multitud lo viera. Miren qué tesoro.
La niña quiere apostar esto contra 100 millones. Algunas personas rieron, pero no era una risa cruel. Era más bien una reacción incómoda ante la escena que Ricardo estaba creando. Señor, dijo María con calma, para mí vale más que 100 millones. Mi abuelo me enseñó todo sobre ajedrez con este tablero. Qué conmovedor, dijo Ricardo con burla. Muy bien, pequeña. Si tanto insistes, hagamos esto. Si por algún milagro me ganas, te daré 100 millones. Pero cuando pierdas, además de quedarte sin tu tablero, te disculparás delante de todos por haberme hecho perder el tiempo. María extendió su pequeña mano. Acepto. Ricardo se la estrechó con una fuerza innecesaria. Marina, consigue un tablero de verdad. Acabemos con esta tontería rápido. Mientras Marina corría a comprar un tablero profesional en la tienda de juegos del centro comercial, la multitud creció todavía más. La gente llamaba a amigos, sacaba fotos, grababa videos. La situación se convirtió en el acontecimiento más interesante que el centro comercial había visto en años. Elena quedó detrás del círculo de personas, rezando en silencio para que su hija no saliera emocionalmente herida de aquella situación. Roberto se acercó a ella. Doña Elena, su hija de verdad sabe jugar. Juega desde los 7 años. Su abuelo la enseñó en el parque. Nunca perdió contra adultos experimentados. Pero esto es distinto, ¿verdad? Ese hombre podría saber jugar de verdad. Tal vez. Pero María tiene algo que él no tiene. ¿Qué? Humildad para aprender y respeto por el juego. Marina volvió con un tablero profesional y colocó las piezas sobre una mesa más grande. La multitud se cerró alrededor. Todos querían ver la partida entre el millonario arrogante y la niña humilde. Lista. Dijo Ricardo, frotándose las manos. Ahora veremos si realmente sabes algo o si solo estás presumiendo. María se sentó en el lado de las piezas negras, cerró los ojos unos segundos, como siempre hacía antes de jugar, y recordó la voz de su abuelo. María, el ajedrez es como la vida. No debes pensar solo en el siguiente movimiento, sino en 10 movimientos más adelante. ¿Te dormiste? Se burló Ricardo. ¿Quieres que te explique cómo se mueven las piezas? María abrió los ojos y lo miró directamente. Gracias, señor, pero sé cómo se mueven. Entonces empecemos. Yo juego con blancas. Las blancas siempre comienzan. Ricardo se acomodó frente al tablero, seguro como siempre. Pero al otro lado, María adoptó una postura que incluso sorprendió a Elena. La niña tímida pareció desaparecer, y en su lugar apareció una verdadera estratega. La partida estaba a punto de comenzar. Y nadie sospechaba que, en los próximos movimientos, todo el centro comercial descubriría quién entendía realmente de ajedrez. La partida llevaba ya 15 minutos, y el ambiente del patio de comida se había transformado por completo. Ricardo había esperado una victoria rápida y sencilla. Ahora sudaba dentro de su traje italiano, mirando un tablero donde sus piezas caían una tras otra en posiciones cada vez más incómodas. Atención todos. Anunció a la multitud, que ya llenaba gran parte del patio de comidas, intentando recuperar la confianza. Están a punto de presenciar una lección de ajedrez. Esta niña va a aprender cómo se juega de verdad. Marina acercó una silla para sentarse junto a él. Señor, ¿estás seguro de que quiere continuar? ¿Qué pasa, Marina? ¿Crees que voy a perder contra una niña? Ricardo se rió, pero su risa sonó forzada. Juego al ajedrez desde los 15 años. Esta niña seguramente aprendió ayer. Elena observaba nerviosa desde el otro lado de la multitud. Roberto se acercó. Doña Elena, su hija está demasiado tranquila para estar jugando contra un adulto. María siempre es así cuando juega. Es como si entrara en otro mundo. Y era cierto. María parecía estar en un estado de profunda concentración. Su postura recordaba a los grandes maestros en torneos internacionales, las manos sobre las piernas, los ojos recorriendo cada pieza como si leyeran una historia compleja. Los primeros movimientos ya habían revelado algo que sorprendió a los conocedores de ajedrez presentes. María no jugaba como una niña. Sus respuestas eran sofisticadas y demostraban conocimiento de aperturas clásicas cuyo dominio suele requerir años. Interesante, murmuró un hombre mayor que observaba desde lejos. La niña conoce teoría avanzada. Ricardo, al darse cuenta de que la apertura no había salido como esperaba, intentó disimular su incomodidad. Suerte de principiante. Seguro vio esos movimientos en alguna película. Pero cuando hizo su siguiente jugada, atacando una de las piezas de María,
esperaba que ella retrocediera, se defendiera y mostrara miedo. En lugar de eso, María ignoró por completo la amenaza y movió su alfil hacia una poderosa diagonal. Ataque tu pieza, protestó Ricardo. Deberías defenderla. No es necesario, señor, respondió María con calma. Su amenaza no es real. ¿Cómo que no es real? Puedo capturar tu pieza en el próximo movimiento. Puede intentarlo, dijo María, moviendo otra pieza con precisión quirúrgica. Ricardo observó el tablero y comprendió que, si capturaba la pieza, María respondería con un contraataque devastador. ¿Cómo había previsto eso? La multitud empezó a murmurar con más fuerza. Las personas que entendían ajedrez explicaban a los demás lo que estaba ocurriendo. La niña está 3 movimientos por delante de él. Juega como una profesional. Ese hombre no sabe con quién se metió. Ricardo sudaba bajo el traje. La partida que, según él, debía durar 5 minutos, ya lleva más de 20, y no lograba entender cómo una niña dictaba el ritmo del juego. Marina, susurró a su secretaria, llama al doctor Ferreira y cancela mi reunión de las 4. ¿Por qué, señor? Porque esta partida puede durar un poco más de lo previsto. María siguió jugando con una calma impresionante. Cada movimiento era exacto, medido y elegante. No había una sola jugada innecesaria. Ninguna pieza estaba fuera de lugar. Señor Ricardo, dijo ella con amabilidad, ¿se encuentra bien? ¿Puedo pedir que le traigan agua? Estoy perfectamente, respondió Ricardo demasiado fuerte, atrayendo la atención de todos. Solo estoy analizando todas las posibilidades. Pero la verdad era que estaba perdido. Sus piezas estaban dispersas y sin coordinación, mientras las de María trabajaban como una orquesta perfectamente afinada. Entonces María hizo una jugada que dejó con la boca abierta incluso a los conocedores. Sacrificó un alfil, ofreciéndoselo gratis a Ricardo. ¿Tú, me estás regalando una pieza?, preguntó Ricardo, confundido. Le ofrezco un intercambio, señor. Si quiere, puede aceptarlo. Ricardo miró la pieza. Capturarla parecía claramente ventajoso. Tener un alfil de más le daría ventaja material. Pero ¿por qué ya lo hacía? Por supuesto que aceptó. Gracias por la pieza. Tomó el alfil con satisfacción, creyendo que por fin había obtenido ventaja. María apenas sonrió. De nada, señor. La multitud permaneció en silencio. Todos entendían que estaban presenciando algo extraordinario, aunque no todos captaban los detalles de la partida. Tu abuelo, dijo Ricardo, intentando hablar mientras analizaba su nueva posición. ¿Cómo se llamaba? Sebastián Silva. Jugaba en los parques de la ciudad. Lo conocían como el maestro Sebastián, aunque nunca participó en torneos profesionales. Roberto giró hacia Elena con los ojos muy abiertos. Doña Elena, su padre era Sebastián Silva. El ajedrecista del Parque de la República. Sí. ¿Por qué? Dios mío. Todo lo conocían. Decían que no perdió una sola partida en 30 años jugando en los parques. Elena sintió que el corazón le latía más rápido. No sabía que su padre había tenido semejante reputación. Ricardo, todavía estudiando el tablero, empezó a comprender que algo no iba bien. Había capturado el alfil de María, pero sus piezas parecían más expuestas, más vulnerables. María, Elena se acercó a la mesa. Nunca me contaste esas historias sobre tu abuelo. Siempre estabas trabajando, mamá. Y después de que murió, era demasiado triste hablar de ajedrez. Entonces, ¿por qué seguiste jugando? Porque le prometí que nunca abandonaría el juego. Me dijo que algún día encontraría un rival realmente fuerte y mostraría todo lo que él me enseñó. María miró a Ricardo con serenidad. Gracias por darme esa oportunidad, señor Ricardo. La ironía de la situación no escapó a nadie. El hombre que se había burlado de ella y la había desafiado para humillarla, terminó dándole exactamente la oportunidad que ella esperaba para honrar la memoria de su abuelo. Ricardo hizo su siguiente movimiento. Todavía se sentía confiado por la pieza capturada, pero una sensación incómoda comenzaba a crecer dentro de él. Las piezas de María parecían demasiado coordinadas, como si siguieran un plan que él no podía ver. La multitud seguía aumentando. Las personas grababan, fotografiaban y compartían el momento en redes sociales. Lo que había empezado como una exhibición de arrogancia se estaba convirtiendo en algo mucho más grande. María hizo su siguiente jugada con la misma elegancia de siempre, y Ricardo comprendió que sus piezas estaban siendo presionadas sistemáticamente. El sacrificio del alfil no había sido generosidad.
Era una trampa refinada. La niña a la que él había subestimado por completo estaba dando una lección de ajedrez a todo el patio de comidas. Y lo peor para él era que lo hacía con tanta educación y modestia que su superioridad resultaba todavía más evidente. Ricardo entendió que había cometido un grave error al aceptar aquel sacrificio. Pero ya era demasiado tarde. Las consecuencias de esa decisión apenas comenzaban a revelarse sobre el tablero. La partida continuó, y todos los presentes empezaron a darse cuenta de que no estaban viendo solo un juego, sino una lección sobre cómo el verdadero talento puede aparecer en los lugares más inesperados. Ricardo llevaba 15 minutos mirando el tablero. Su frente estaba cubierta de sudor, mientras María esperaba con paciencia, observando a la gente alrededor con una curiosidad casi infantil. Señor, dijo ella suavemente, si quiere, puedo explicarle por qué sacrifiqué el alfil. Es una técnica que mi abuelo y yo llamábamos el regalo envenenado. Ricardo levantó la cabeza de golpe. No necesito explicaciones de una niña. Sé perfectamente lo que hago. Pero su voz sonó más fuerte de lo necesario, delatando su nerviosismo creciente. La multitud lo observaba con una mezcla de curiosidad y desaprobación por la forma en que trataba a la niña. Por supuesto, señor. Disculpe si lo ofendí, respondió María con sincera cortesía. Fue entonces cuando Ricardo cometió su segundo gran error. Movió agresivamente la reina, atacando varias piezas de María al mismo tiempo. Era una jugada desesperada, un intento de cambiar el rumbo de la partida por pura fuerza. Ahora sí, gritó, recuperando por un instante la confianza. Veamos cómo resuelves esto, pequeña. María miró el tablero y, para sorpresa de todos, sonrió. No era una sonrisa burlona, sino una sonrisa de genuina admiración. ¡Qué jugada tan bonita, señor! Mi abuelo decía que cuando alguien saca a la reina demasiado pronto, significa que está desesperado o demasiado seguro de sí mismo. ¿Y tú crees que estoy desesperado?, preguntó Ricardo, intentando sonar intimidante. No lo sé, señor. Pero sé que su reina ahora está muy vulnerable. María movió un simple peón. Para la mayoría parecía una jugada insignificante, pero hizo que varios expertos en la multitud susurraran con admiración. ¿Un peón?, se burló Ricardo. ¿Respondes a mi ataque con un peón? A veces las respuestas más fuertes son las más simples, dijo María. Había algo en su forma de hablar que transmitía una sabiduría muy superior a sus 12 años. Ricardo estaba a punto de mover otra vez su reina cuando Elena, que se había acercado más a la mesa, murmuró algo que lo hizo detenerse. Igual que mi padre. ¿Qué dijo?, preguntó Ricardo, irritado. Perdón, señor. Solo dije que mi hija juega exactamente como mi padre. Él también tenía esa calma, esa forma de ver la partida completa. Roberto se acercó. Doña Elena, ¿puedo contar una historia sobre su padre? Claro, Roberto. Hace unos 15 años, apareció en el Parque de la República un gran maestro internacional, un campeón juvenil ruso. Había venido a Brasil para un torneo y quiso conocer a los jugadores locales. La multitud empezó a escuchar. Incluso Ricardo dejó de analizar el tablero por un momento. El ruso desafió a todos los jugadores del parque y los venció uno por uno, hasta que llegó Sebastián Silva. Jugaron una partida que duró 4 horas. ¿Y qué pasó?, preguntó alguien. Sebastián ganó. El ruso quedó tan impresionado que lo invitó a entrenar en Rusia. Le ofreció beca completa, alojamiento, todo. Elena abrió los ojos con asombro. Mi padre nunca me contó eso. Él se negó. Dijo que su vida estaba aquí, con su familia. Pero antes de irse, el ruso dijo una frase: este hombre tiene talento para ser campeón del mundo. Es el jugador natural más brillante contra el que he jugado. La revelación provocó un murmullo intenso en la multitud. María, que escuchaba todo, sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. ¿Mi abuelo pudo haber sido campeón del mundo?, preguntó en voz baja. Según aquel ruso, sí. Pero prefirió quedarse aquí y enseñar ajedrez en el parque. Durante años enseñó a cientos de niños. Ricardo miró a María con una expresión completamente distinta. Comprendió que no estaba jugando contra una niña cualquiera, sino contra la nieta de un prodigio. ¿Entonces aprendiste con él? Sí, señor. Desde los 7 años. ¿Todos los fines de semana? ¿Y jugabas contra otras personas? Sí. Mi abuelo me llevaba a jugar con otros maestros del parque. Como yo era la única niña, todos me trataban como una hija. Roberto asintió.
Es verdad. María era la princesa del parque. Todos los viejos ajedrecistas la cuidaban como a una nieta. Sonrió mirando a Ricardo. Y les ganaba a todos, señor Ricardo. Nunca perdió una sola partida. El silencio que siguió fue absoluto. Ricardo entendió que había desafiado a alguien con un historial impecable. Una niña prodigio, entrenada por un hombre que pudo haber sido campeón del mundo. María, emocionada por las revelaciones sobre su abuelo, volvió a concentrarse en el tablero. Ricardo miró sus piezas y comprendió que estaba en una situación desesperada. La reina que había sacado con tanta arrogancia estaba rodeada por piezas pequeñas que trabajaban con coordinación perfecta. Esto es imposible, murmuró. ¿Qué es imposible, señor? ¿Cómo piezas tan pequeñas pueden amenazar a mi reina? María sonrió con suavidad. Mi abuelo decía que en el ajedrez, como en la vida, no importa el tamaño de la pieza, sino cómo se conecta con las demás. Ricardo intentó mover su reina a un lugar seguro, pero descubrió que todas las casillas disponibles estaban controladas por las piezas de María. Era como si ya hubiera creado una red invisible alrededor de la pieza más poderosa del tablero. Esto es arte, susurró un hombre mayor. La niña ha construido una prisión para la reina usando solo piezas menores. La multitud se apretaba cada vez más alrededor de la mesa. La gente abandonaba sus comidas. Los empleados del centro comercial se reunían cerca. Incluso los niños estaban hipnotizados por la partida. Marina, susurró Ricardo con desesperación, ¿cuánto dinero tengo en la cuenta principal? Señor, ¿por qué necesita saber eso? Responde. Unos 80 millones, señor. ¿Pero para qué? Ricardo tragó saliva. Había apostado 100 millones, pero solo tenía 80 disponibles. Si perdía, tendría que vender propiedades para pagar la apuesta. Entonces María hizo algo que nadie esperaba. Movió una de sus piezas hacia atrás, creando una salida para la reina de Ricardo. Listo, señor. Ahora su reina tiene una casilla segura. ¿Tú, me estás ayudando? Mi abuelo siempre decía que el objetivo del ajedrez no es humillar al rival, sino jugar de la mejor manera posible. Si dejo atrapada a su reina, la partida terminará demasiado rápido. La generosidad de María impresionó todavía más a la multitud. Dominaba completamente la partida, pero prefería prolongarla para darle una oportunidad a su oponente. Ricardo movió su reina hacia la casilla ofrecida, pero enseguida comprendió que había caído en una trampa aún más sutil. María le había dado una salida aparente, y ahora su posición era incluso peor. ¿Cómo hiciste eso? Preguntó con auténtica curiosidad. Es una técnica que se llama falsa misericordia. Se ofrece una salida que en realidad conduce a una posición peor. Mi abuelo la aprendió de un maestro argentino en los años 70. Tu abuelo jugó contra maestros internacionales. Jugó contra muchos. Nunca salió de Brasil, pero muchos maestros venían aquí. Sao Paulo siempre fue un centro importante del ajedrez sudamericano. Ricardo entendió que no había escapatoria. Sus piezas estaban desordenadas, su estrategia había fracasado por completo y, peor aún, lo estaba venciendo una niña que lo trataba con más educación de la que él merecía. ¿Cuántos movimientos adelante calculas? Preguntó, resignado. Mi abuelo decía que no se cuentan movimientos, señor. Se ve el dibujo completo. Como si fuera música. ¿Música? Sí. Cada pieza tiene su ritmo, su melodía. Cuando escuchas toda la música, sabes cuál será la siguiente nota. La analogía poética impresionó incluso a los observadores más severos. Una niña de 12 años explicaba conceptos de ajedrez con una profundidad que a muchos maestros les toma años alcanzar. Ricardo hizo otro movimiento, ya sin esperanza de ganar, pero con curiosidad por descubrir hasta dónde llegaba el talento de María. Ella respondió de inmediato, como si hubiera sabido exactamente qué iba a hacer. Señor Ricardo, dijo con suavidad, ¿quieres saber algo interesante sobre esta posición? ¿Qué? En 3 movimientos puedo darle mate de 5 formas distintas. La frase cayó sobre la multitud como una bomba. Los que entendían de ajedrez sabían que tener 5 caminos simultáneos hacia el mate era algo extraordinario. ¿5 formas? Preguntó Ricardo, incrédulo. ¿Quiere que le muestre una? Ricardo asintió, completamente rendido ante el talento de la niña. María movió elegantemente el caballo, creando una amenaza inmediata contra el rey de Ricardo. Este es el primer camino. ¿Quiere ver el segundo? La humillación se había transformado en admiración. Ricardo estaba perdiendo contra la jugadora más talentosa que había enfrentado en su vida.
Y ella solo tenía 12 años. La multitud aplaudía cada movimiento de María. Por primera vez en su vida, Ricardo entendió que el verdadero valor de una persona no tiene nada que ver con el dinero ni con la posición social. Tiene que ver con el talento, el carácter y la sabiduría para reconocer lo que realmente importa. El patio de comidas del centro comercial El Dorado se había convertido en una arena improvisada. Más de 200 personas rodeaban la mesa donde una niña de 12 años estaba dando una lección de ajedrez a un millonario arrogante. Los empleados habían abandonado sus puestos. Los visitantes olvidaron sus almuerzos. La seguridad renunció a intentar controlar la multitud. Ricardo observaba el tablero como si tuviera delante un rompecabezas imposible. Sus piezas, que al principio parecían colocadas con seguridad, ahora parecían soldados perdidos en un campo de batalla que no entendían. Señor, dijo María suavemente, ¿quiere que le sugiera su próximo movimiento? La pregunta sonó como el último golpe contra el orgullo de Ricardo. Una niña le ofrecía ayuda para resolver un problema que ella misma había creado. ¿Quieres ayudarme a jugar contra ti? Mi abuelo decía que el ajedrez se vuelve más bello cuando ambos jugadores dan lo mejor de sí. Si lo dejo sin opciones, la partida no tendrá belleza. Elena observaba a su hija con una mezcla de orgullo y asombro. Es demasiado buena con este hombre, susurró a Roberto. Doña Elena, su hija tiene un corazón de oro. Pero mire a Ricardo. Ese hombre está aprendiendo algo. Y era verdad. La expresión de Ricardo había cambiado. La arrogancia estaba cediendo ante algo que no había sentido en muchos años, humildad, impuesta por la realidad. María, dijo él, llamándola por su nombre por primera vez, ¿por qué eres tan amable conmigo? Te traté mal. Me burlé de ti delante de todos. Porque mi abuelo me enseñó que la forma en que tratamos a los demás habla más de nosotros que de ellos. La respuesta golpeó a Ricardo como un puñetazo en el estómago. Una niña de 12 años le estaba dando una lección de carácter que él debió haber aprendido décadas atrás. Además, continuó María, ordenando cuidadosamente las piezas capturadas junto al tablero, usted me dio la oportunidad de jugar una partida interesante. Hacía mucho que no encontraba a alguien que me obligara a pensar. ¿Qué te obligara a pensar? Ricardo casi se atragantó. María, me estás destruyendo. ¿Cómo puedo obligarte a pensar? Porque juega de forma intuitiva. No sigue patrones de libro. Eso me obliga a ser creativa. Esa fue la última muestra de cortesía de María. Estaba convirtiendo una humillación pública en un cumplido para el hombre que la había provocado. En ese momento, un hombre de cabello gris se acercó a la mesa, abriéndose paso con suavidad entre la gente. Vestía un saco sencillo, pero su postura transmitía autoridad. Disculpen, dijo, dirigiéndose a María. ¿Puedo observar la partida más de cerca? Claro, señor, respondió ella con educación. El hombre analizó el tablero durante unos segundos. Su expresión cambió por completo. Miró a María con incredulidad, luego a Ricardo, y otra vez al tablero. Perdonen, dijo, ¿puedo preguntar cuánto tiempo llevan jugando? Unos 40 minutos, respondió Ricardo. No sé quién es usted. ¿Y esta es la posición actual? Sí, señor, confirmó María. Es mi turno. El hombre sacó una pequeña libreta del bolsillo y empezó a anotar rápidamente. Extraordinario, murmuró. Simplemente extraordinario. ¿Usted entiende de ajedrez? Preguntó Ricardo. El hombre respondió con humildad. Soy profesor jubilado de la Universidad de Sao Paulo, del Departamento de Matemáticas. Y también soy árbitro internacional de ajedrez. La revelación provocó un murmullo en la multitud. Un árbitro internacional era alguien acreditado para juzgar torneos de alto nivel. Profesor, preguntó María con interés, ¿podría evaluar esta posición? Por supuesto, querida. Y puedo decir que en 40 años analizando partidas, pocas veces he visto algo tan artísticamente devastador. Ricardo tragó saliva. Artísticamente devastador. El profesor se volvió hacia Ricardo. Señor, lo está venciendo alguien que juega al nivel de un maestro internacional. Tal vez incluso de una gran maestra. Gran maestra. Elena se acercó preocupada. Profesor, mi hija solo tiene 12 años. Señora, en el ajedrez la edad no significa lo mismo que en otros ámbitos. Hay niños de 10 años que ya son grandes maestros. Y su hija juega con una profundidad que solo he visto en campeones. La multitud quedó en silencio absoluto. Las palabras del árbitro tenían peso oficial. Profesor, preguntó Ricardo con voz temblorosa,
quiere decir que aposté 100 millones contra una futura campeona del mundo. Digo que está jugando contra alguien que, con la preparación adecuada, podría competir en los mayores torneos del mundo desde ahora mismo. María se sonrojó. Profesor, está exagerando. No, querida. ¿Puedo preguntar quién fue tu entrenador? Mi abuelo, Sebastián Silva. El profesor abrió los ojos. ¿Sebastián Silva? El legendario Sebastián de los Parques. Lo conocía. Que sí lo conocía. Tu abuelo era una leyenda urbana en el ajedrez brasileño. Se decía que nunca perdió una partida y que rechazó invitaciones para entrenar en Europa. Las historias son ciertas, confirmó Roberto. Vi muchas de sus partidas en el parque. Y él te enseñó todo. Durante 5 años, todos los fines de semana. El profesor negó con la cabeza, impresionado. Eso lo explica todo. Sebastián Silva era un genio intuitivo. Si él te entrenó personalmente. Profesor, lo interrumpió Ricardo, desesperado, ¿cuál es mi situación real en esta partida? El profesor volvió a analizar el tablero. Señor, desde un punto de vista matemático, usted perdió hace 15 movimientos. La niña simplemente está siendo cortés. ¿Cortés? Pudo terminar la partida hace mucho. La está prolongando para darle la oportunidad de jugar contra alguien verdaderamente talentoso. Ricardo sintió como si le hubieran arrojado un balde de agua helada. No solo estaba perdiendo. María había sido amable con él durante toda su humillación. María, dijo en voz baja, sabías desde el principio que ibas a ganar. Sabía que tenía buenas posibilidades, señor. Pero en el ajedrez nunca se sabe con certeza. El juego siempre puede sorprender. ¿Te dio lástima de mí? María pensó cuidadosamente antes de responder. No lástima, señor. Pero noté que usted realmente ama el ajedrez. Solo que quizás nadie le enseñó que el juego es más bello cuando se respeta al rival. La lección moral atravesó el corazón de Ricardo como una daga. Durante 45 años había tratado a sus oponentes como enemigos que debían ser aplastados. María, con solo 12 años, entendía que la competencia podía ser una forma de arte compartido. Profesor, dijo María al árbitro, ¿podría hacerle una pregunta al señor Ricardo por mí? Claro, querida. Pregúntele si quiere que termine la partida rápido o si prefiere que le muestre algunas variantes interesantes que todavía podemos explorar. El profesor sonrió. María, estás ofreciendo una clase privada de ajedrez a tu rival. Estoy ofreciendo la oportunidad de aprender algo nuevo. El señor Ricardo apostó 100 millones. Al menos debería llevarse conocimiento de esta experiencia. Ricardo miró a la niña que le estaba enseñando la mayor lección de su vida. Humildad, bondad, maestría y generosidad estaban reunidas en una criatura de 12 años a la que él había intentado humillar públicamente. María, dijo, quitándose el reloj caro de la muñeca, antes de que termines la partida, quiero regalarte algo. Señor, no necesita regalarme nada. Sí, necesito hacerlo. Este reloj vale entre 100 y 200.000 reales. Quiero que lo conserves. Señor Ricardo, no puedo aceptarlo. No es un regalo. Es una disculpa. En los próximos años, cada vez que mires la hora, quiero que recuerdes que incluso los adultos pueden aprender y cambiar. Elena se acercó conmovida. Señor Ricardo. Señora Elena, su hija me ha dado hoy la lección más importante de mi vida. Casi la pierdo por culpa de mis prejuicios. El profesor observaba la escena con admiración. En 40 años como árbitro, jamás he visto algo parecido. Esto es más que ajedrez. Es educación en su forma más elevada. María aceptó el reloj con delicadeza. Gracias, señor Ricardo. Lo guardaré siempre. Y ahora, dijo Ricardo, enderezando la espalda, termina la partida. Quiero ver cómo un verdadero maestro finaliza el juego. María sonrió, volvió la mirada al tablero y, en 3 movimientos elegantes, dio el mate más hermoso que el patio de comidas del centro comercial El Dorado hubiera visto jamás. La multitud estalló en aplausos. Pero no aplaudían solo la victoria de María. Aplaudían la transformación que todos acababan de presenciar. Un hombre arrogante había aprendido humildad. Una niña había demostrado que el verdadero talento va acompañado de carácter. Ricardo se puso de pie y, delante de todos, hizo algo que jamás habría imaginado hacer. Se inclinó respetuosamente ante María. Gracias por la lección, maestra María. El título sonó natural. Ella ya no era simplemente una niña de 12 años.
Era una maestra que acaba de ofrecer su primera gran demostración pública de talento. Y todos sabían que no sería la última. El silencio después del mate duró apenas unos segundos, antes de que la realidad cayera sobre Ricardo como un martillo. 100 millones de reales. Una apuesta hecha por pura arrogancia se había convertido en una deuda real, presenciada por cientos de personas y grabada por decenas de teléfonos. Señor Ricardo, dijo Marina, acercándose nerviosa, ¿realmente va a pagar? Marina, una apuesta es una apuesta. Ricardo lo dijo lo bastante alto para que todo lo escucharan. Su voz temblaba ligeramente. El profesor árbitro se acercó a la mesa, todavía impresionado por la partida. Señor Ricardo, como testigo oficial puedo confirmar que la victoria fue legal e indiscutible. La joven María demostró superioridad técnica en todos los aspectos del juego. Profesor, no discuto su victoria, respondió Ricardo, mirando a María mientras ella ordenaba las piezas. Discuto mi propia estupidez. Elena se acercó a su hija, todavía tratando de entender lo ocurrido. María, hija, ¿entiendes lo que acabas de hacer? Gané una partida de ajedrez, mamá. Ganaste 100 millones de reales. La cifra recorrió la multitud como un trueno. La gente empezó a calcular en voz alta lo que significaba tanto dinero. Era más de lo que muchas familias ganarían en varias vidas. Mamá, dijo María en voz baja, ni siquiera sé qué hacer con tanto dinero. Nadie lo sabe, hija. Nadie en nuestra familia ha visto jamás tanto dinero junto. Roberto, que había visto toda la partida, se acercó con los ojos húmedos. Doña Elena, se da cuenta de que su hija acaba de cambiar sus vidas para siempre. Antes de que Elena pudiera responder, al otro lado del patio de comidas comenzó una agitación. La gente gritaba, señalaba sus teléfonos y se movía emocionada. Miren esto. Gritó una joven mostrando la pantalla. El video de la partida ya tiene 50.000 reproducciones. 50.000. Ricardo abrió los ojos. Y está subiendo muy rápido. La gente lo está compartiendo en todas partes. Marina revisó su propio teléfono y palideció. Señor Ricardo, usted está en las tendencias de las redes sociales. ¿Cómo que en tendencias? Millonario humillado por una niña de 12 años, está entre los temas más comentados en Brasil. Ricardo sintió que las piernas le fallaban. No solo había perdido 100 millones. Su humillación se estaba extendiendo por internet en tiempo real. Señor, le dijo María con auténtica preocupación, ¿se encuentra bien? ¿Quiere sentarse? Su bondad en medio de la crisis de él volvía todo aún más surrealista. María, acabas de ganar 100 millones y estás preocupada por mí. Sí. Está muy pálido. Elena observaba a su hija con una mezcla de orgullo y temor. María siempre había sido así. Incluso de pequeña, cuando alguien se equivocaba durante una partida, ella se preocupaba por si esa persona se sentía mal. El profesor árbitro se acercó nuevamente. Disculpen, pero debo hacer una pregunta importante. Adelante, profesor, respondió Ricardo. La apuesta fue pública, aceptada por ambas partes y presenciada por cientos de personas. Pero necesito saber algo, ¿usted realmente tiene 100 millones disponibles? Era la pregunta que nadie se había atrevido a formular. Ricardo tragó saliva. Tengo 80 millones en fondos líquidos. Los otros 20 tendría que obtenerlos liquidando algunas inversiones. ¿Cuánto tiempo tomaría eso? Una semana. Tal vez 10 días. María, que escuchaba la conversación, se acercó a Ricardo. Si eso es demasiado difícil para usted, podría jugar contra personas de otros países. Podrías jugar contra las mejores del mundo. Ricardo observó la conversación con creciente admiración. La niña a la que había intentado humillar estaba descubriendo un futuro que él no habría podido comprar ni con toda su fortuna. Paulo, dijo el reportero, si vamos a hacer esta entrevista, debe hacerse con respeto. Nada de sensacionalismo barato. María merece dignidad. Por supuesto, señor Ricardo. Será una entrevista seria, centrada en su talento. También quiero que quede claro que pagaré la apuesta completa. No quiero que nadie piense que intento escapar de mi responsabilidad. Marina se acercó apresurada y le susurró. Señor Ricardo, entiende las consecuencias financieras. 100 millones es casi la mitad del patrimonio neto de la empresa. Marina, a veces uno toma decisiones que cuestan caro. Esta es una de ellas. Elena se acercó a Ricardo y tocó suavemente su brazo. Señor Ricardo, ¿puedo hablar con usted en privado? Se alejaron unos pasos de la multitud. Señor Ricardo,
sé que intenta hacer lo correcto, pero 100 millones es una cantidad enorme. Señora Elena, ofrecí esa suma por arrogancia. Su hija ganó limpiamente. ¿Y si ya no quisiera esos 100 millones? Ricardo la miró confundido. ¿Cómo dice? María nunca se interesó por el dinero. Lo que más desea es una oportunidad para jugar ajedrez en serio. ¿A dónde quiere llegar? Usted es empresario. Tiene contactos. Conoce gente influyente. Y si, en lugar de darle el dinero, se compromete a patrocinar su carrera ajedrecística. Entrenadores profesionales, torneos internacionales, viajes, todo lo necesario para que desarrolle su potencial. Ricardo guardó silencio. Era una alternativa que no había considerado. Eso costaría mucho menos que 100 millones. Y sería mucho más valioso para ella. El dinero se acaba, señor Ricardo. Pero desarrollar un talento así puede cambiar una vida para siempre. ¿Hablará con ella esto? Sí, pero solo si usted se compromete de verdad. No puede ser una promesa vacía. Señora Elena, si su hija acepta, pagaré todo lo que necesite, entrenadores, torneos, viajes, equipo, todo. Y además quiero crear un instituto de ajedrez para niños pobres en honor al padre de usted. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Haría eso. Su hija me dio una lección que vale mucho más que 100 millones de reales. Regresaron junto a María, que conversaba con el profesor sobre torneos de ajedrez. María, dijo Elena, el señor Ricardo quiere hacerte una propuesta. Una propuesta, mamá. Ricardo se arrodilló frente a María para quedar a la altura de sus ojos. María, te debo 100 millones de reales. Eso es un hecho. Pero tu madre me hizo pensar en otra posibilidad. ¿Cuál? Y si, en lugar de los 100 millones, invierto en tu carrera de ajedrez. Entrenadores profesionales, torneos por el mundo, todo lo que necesites para convertirte en una verdadera campeona mundial. María miró a su madre, luego al profesor y después a Ricardo. Señor Ricardo, eso costaría 100 millones. No. Mucho menos. Pero sería infinitamente más valioso para tu futuro. ¿Y si prefiero el dinero? Entonces venderé lo que sea necesario y te pagaré los 100 millones. La decisión es tuya. María permaneció en silencio casi un minuto. La multitud esperaba su respuesta con enorme tensión. Señor Ricardo, dijo finalmente, mi abuelo siempre decía que la mejor inversión que una persona puede hacer es invertir en su propio talento. Acepto su propuesta, pero con una condición. ¿Cuál? Quiero que el Instituto de Ajedrez para Niños Pobres sea lo primero que haga, incluso antes de invertir en mi carrera. Ricardo sonrió por primera vez desde el inicio de la partida. María, tienes 12 años y ya eres más sabia que yo. No soy más sabia, señor. Solo tuve un abuelo que me enseñó que el talento sin carácter no vale nada. El reportero Paulo Méndez, que había grabado toda la conversación, se acercó con los ojos brillantes. Amigos, acaban de convertirse en los protagonistas de la historia más hermosa que he cubierto en 20 años de periodismo. La multitud volvió a estallar en aplausos. Pero esta vez no era solo por una victoria de ajedrez. Era por el reconocimiento de que, incluso en las situaciones más tensas, las personas pueden elegir el camino correcto. Ricardo se puso de pie y extendió la mano hacia María. Socios. Socios, corrigió María, estrechándole la mano. Así, una apuesta nacida de la arrogancia se convirtió en una de las alianzas más increíbles del ajedrez brasileño. Un millonario humillado y una niña prodigio unidos por el respeto mutuo y por una pasión común, un juego que enseña que, al final, el carácter vale más que cualquier victoria. Y la historia apenas estaba empezando. La decisión de María de aceptar el patrocinio en lugar de los 100 millones cambió por completo la atmósfera del patio de comidas. Lo que había comenzado como una humillación pública ahora parecía una historia de redención que nadie quería perderse. El reportero Paulo Méndez organizó rápidamente una entrevista improvisada, usando una mesa vacía como escenario y su teléfono como cámara. Amigos, formen un círculo. Queremos capturar la reacción de todos. Ricardo se arregló el traje, todavía intentando procesar su propia transformación. Paulo, antes de empezar, necesito aclarar algo. Claro, señor Ricardo. Quiero que quede oficialmente registrado que asumo este compromiso en público. No son palabras vacías. Mañana mismo comenzaré a organizarlo todo. Marina se acercó y tiró de su brazo. Señor, ¿puedo hablar con usted un minuto? Se apartaron unos pasos. Señor Ricardo, entiende lo que está prometiendo.
Un instituto de ajedrez, patrocinio internacional, entrenadores profesionales, eso puede costar millones durante años. Marina, aún así sería mucho menos que los 100 millones que debía pagar. Y puede generar mucho más que cualquier inversión que haya hecho. ¿Generar qué? Mira a esa niña. Es un diamante en bruto. Si realmente se convierte en campeona mundial, imagina lo que eso puede significar para nuestras empresas. Imagen, reputación, respeto. Marina frunció el ceño. ¿Va a usarla para marketing? No, respondió Ricardo demasiado rápido. Luego hizo una pausa. O mejor dicho, no solo por eso. Marina, de verdad quiero ayudarla. Pero si en el proceso mi empresa mejora su imagen, tampoco hay nada malo. Señor, tenga cuidado. No convierta esto en una estrategia publicitaria. Ella y su familia están confiando en usted. Ricardo respiró hondo. Tienes razón. Lo haré porque es lo correcto, no porque sea rentable. Mientras tanto, Elena hablaba nerviosa con el profesor árbitro. Profesor, ¿cree que mi hija está tomando la decisión correcta? 100 millones es muchísimo dinero. Señora Elena, 100 millones pueden acabarse. Pero el talento de su hija, si se desarrolla bien, puede darle mucho más a lo largo de su vida. ¿Cómo? Grandes ajedrecistas ganan dinero con torneos, patrocinios, clases privadas, libros y conferencias. Garry Kasparov, por ejemplo, ganó decenas de millones durante su carrera. Pero lo más importante no es eso. Su hija encontrará realización personal. El dinero compra comodidad, pero no compra la satisfacción de ser la mejor del mundo en aquello que amas. Elena miró a María, que respondía con paciencia a las preguntas de la gente sobre ajedrez. Profesor, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Claro. ¿Cree que ella realmente tiene posibilidades de ser campeona mundial? El profesor se puso serio. Señora, en 40 años de ajedrez he visto muchos talentos. Su hija no solo es talentosa. Tiene esa cualidad especial que separa a los buenos jugadores de las leyendas. ¿Qué cualidad? Intuición natural combinada con control emocional. No solo calcula movimientos. Siente la partida. Y, más importante aún, respeta al rival. Eso es raro. Roberto, que escuchaba la conversación, se acercó. Profesor, ¿puedo preguntar algo? Por supuesto. ¿Cuánto tiempo le tomaría llegar al nivel mundial con la preparación adecuada? 2 o 3 años para competir en torneos internacionales serios. 5 años para luchar por títulos mundiales. 5 años, tendría solo 17. Hay campeones mundiales muy jóvenes. El ajedrez no tiene límites estrictos de edad. En ese momento, cerca de la entrada del patio de comidas, empezó otra agitación. La gente señalaba, susurraba y algunos incluso corrieron hacia allí. ¿Qué sucede? Preguntó Elena. Roberto se estiró para mirar por encima de la multitud. Parece que llegaron personas importantes. 3 hombres con trajes oscuros caminaban hacia el centro del grupo, abriéndose paso con seguridad. Disculpen, dijo el primero. Buscamos a la joven María Silva. ¿Quién pregunta? Dijo Ricardo, adoptando una postura protectora. Soy Carlos Mendoza, presidente de la Confederación Brasileña de Ajedrez. Nos enteramos de lo ocurrido y vinimos personalmente. Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. El presidente de la Confederación Nacional había llegado personalmente al centro comercial. Él es Antonio Santos, entrenador de la selección nacional, y este es el doctor Rodrigo Lima, nuestro coordinador de desarrollo de talentos. María se acercó tímidamente. Buenas tardes, señores. Carlos Mendoza se agachó para quedar a su altura. María, vimos los videos de tu partida. ¿Es verdad que juegas a ese nivel? Yo, juego como sé, señor. Antonio Santos se volvió hacia el profesor árbitro. Colega, ¿usted presenció la partida? Sí. Analicé movimiento por movimiento. La niña juega al nivel de una gran maestra internacional. Está completamente seguro. Me atrevería a decir que, con la preparación adecuada, podría competir contra las mejores del mundo desde ahora mismo. Carlos Mendoza estaba visiblemente emocionado. María, ¿te gustaría representar a Brasil en competencias internacionales? Los ojos de María se llenaron de lágrimas. Yo podría representar a mi país. No solo podrías. Queremos que lo hagas. Ricardo se acercó. Señores,
acabo de llegar a un acuerdo con María. Yo patrocinaré su desarrollo y su carrera. Soy Ricardo Manturo, empresario. Me comprometió a pagar todo lo que necesite, entrenadores, torneos, viajes, todo. El doctor Rodrigo sonrió. Señor Ricardo, eso facilita mucho las cosas. Normalmente tenemos problemas para financiar el desarrollo de nuevos talentos. Con María, ese problema no existirá. Excelente. Entonces podemos diseñar un programa completo. Antonio Santos se dirigió a María. María, ¿te interesaría comenzar un entrenamiento intensivo? ¿Cómo sería? 6 horas al día, todos los días. Teoría, análisis de partidas, entrenamiento con computadoras y partidas contra otros grandes maestros. Elena se acercó preocupada. ¿Y la escuela? Podemos organizar educación en casa o una escuela especial para deportistas de alto rendimiento. ¿Deportista?, preguntó María, sorprendida. María, el ajedrez es reconocido oficialmente como deporte. Serías un atleta profesional. La idea emocionó aún más a la niña. Jugaría contra personas de otros países. Contra las mejores del mundo. Francia, Rusia, Estados Unidos, China, India. India juega ajedrez. Carlos Mendoza se rió. María, India es una de las grandes potencias mundiales del ajedrez. Tienen grandes maestros increíbles. Entonces podría aprender de ellos. Y también podrías enseñarles algo. Ricardo escuchaba con admiración. A María no le interesaba solo ganar. Le interesaba aprender y crecer. Señores, interrumpió Ricardo, ¿cuándo podríamos empezar este programa? Si todo va bien, la próxima semana. La próxima semana. Elena abrió los ojos. Tan rápido. Señora, talentos como el de su hija no deben esperar. Cuanto antes empecemos, mejor será su desarrollo. María miró a su madre. Mamá, puedo intentarlo. Elena sintió una mezcla de orgullo y miedo. Su hija estaba en la puerta de otro mundo. ¿De verdad quieres esto, hija? Sí, mamá. Desde que murió el abuelo, sentía que estaba desperdiciando lo que me enseñó. Ahora tengo una oportunidad de honrar su memoria. Entonces acepta, hija. Carlos Mendoza se puso de pie. Perfecto. María Silva, oficialmente quiero invitarte a formar parte del Programa Nacional de Ajedrez de Brasil. La multitud estalló en aplausos. La gente lloraba, gritaba y celebraba como si fuera una victoria personal de cada uno. Paulo, el reportero, grababa frenéticamente. Amigos, están presenciando el nacimiento de una futura campeona mundial. Esto será noticia en todo Brasil. Ricardo se acercó a Elena. Señora Elena, ¿puedo prometerle algo? ¿Qué, señor Ricardo? Su hija tendrá todo lo necesario, no solo para convertirse en campeona, sino para ser feliz durante el proceso. Gracias, señor Ricardo. Sé que mi padre estaría orgulloso. No solo estaría orgulloso. Vería su sueño cumplirse a través de su nieta. María se acercó a los dos adultos, todavía emocionada. Señor Ricardo, ¿puedo pedirle algo? Por supuesto, María. Cuando gane mi primer torneo internacional, puedo dedicarle la victoria a usted. ¿A mí? ¿Por qué? Porque si usted no me hubiera desafiado hoy, quizá nunca habría sabido hasta dónde podía llegar. Los ojos de Ricardo se llenaron de lágrimas. María, sería el mayor honor de mi vida. La tarde que había empezado con arrogancia y un desafío terminaba con sueños y posibilidades. Una niña de 12 años había transformado la humillación de un hombre en una oportunidad de redención para ambos. Y todos sabían que aquella era apenas la primera página de una historia que el mundo seguiría con atención. Pasaron 2 semanas desde aquel desafío en el centro comercial, y Ricardo cumplió su promesa de actuar rápido. Una mañana soleada de martes, María despertó en su nuevo hogar, un apartamento amplio que Ricardo había alquilado cerca del centro de entrenamiento de la Confederación de Ajedrez. Hija, llegó tu entrenador, gritó Elena desde la sala. María corrió a recibir a Antonio Santos, quien en poco tiempo se había convertido no solo en su mentor, sino también en un amigo cercano de la familia. En 2 semanas, María había logrado avances impresionantes. Entrenaba 8 horas al día y ya dominaba aperturas cuya comprensión suele tomar años. Buenos días, maestra María, bromeó Antonio, usando el apodo que se había vuelto viral en redes sociales. Buenos días, Antonio. Estoy lista para otra dosis de teoría. Hoy no habrá teoría, María.
Hoy es un día especial. ¿Por qué? Ricardo organizó tu primera partida oficial contra un gran maestro internacional. Llegará esta tarde. Los ojos de María brillaron. Un gran maestro de verdad. ¿De dónde? De Argentina. Lucas Morales, 10º en el ranking mundial. Elena apareció en la puerta de la cocina, preocupada. ¿No es demasiado pronto para enfrentarla a alguien tan fuerte? Doña Elena, María necesita saber en qué nivel está. Además, Lucas es conocido por ser muy respetuoso con los jóvenes talentos. 3 horas después, en el centro de entrenamiento de la Confederación, María se preparaba para la partida más importante de su joven carrera. Ricardo llegó temprano, visiblemente nervioso. María, si pierdes, no pasa nada, dijo, intentando tranquilizarla. Señor Ricardo, haré lo mejor que pueda. Eso me enseñó mi abuelo. Cuando Lucas Morales entró en la sala, María quedó impresionada. Era un hombre elegante, de unos 40 años, con la confianza serena de alguien que había dedicado su vida al ajedrez. Tú debes ser la famosa María, dijo en portugués con acento argentino. Vi los videos de tu partida. Muy impresionante para alguien tan joven. Gracias, señor Morales. Para mí es un honor jugar con usted. El honor es mío. Hacía mucho que no veía un talento natural tan puro. La partida duró 2 horas. María no ganó, pero tampoco perdió. Hizo tablas con el 10º mejor ajedrecista del mundo. El resultado impresionó sinceramente a Lucas. María, dijo después de la partida, en 30 años de carrera profesional, nunca había algo igual. Tienes un talento que aparece una vez por generación. Señor Morales, ¿puedo hacerle una pregunta? Claro. ¿Qué necesito mejorar para vencerlo? Lucas sonrió. Solo tiempo y experiencia. Técnicamente ya estás a mi nivel. Ricardo, que había observado toda la partida, se acercó emocionado. María, ¿entiendes lo que acabas de hacer? Jugué tablas. Hiciste tablas con un gran maestro mundial. Eso significa que ya estás entre las mejores del planeta. 3 semanas después, la noticia se extendió por el mundo del ajedrez. María recibió invitaciones para torneos en Europa, Asia y Estados Unidos. Pero antes de aceptar cualquier invitación internacional, ella y Ricardo tenían una promesa que cumplir. ¿Lista?, preguntó María, de pie frente a un moderno edificio en las afueras de Sao Paulo. Más que listo, respondió Ricardo, sosteniendo una cinta roja. Frente a ellos se encontraba el Instituto de Ajedrez Sebastián Silva, un complejo de 3 pisos equipado con las mejores herramientas para enseñar ajedrez a niños de familias pobres. Ricardo había invertido 2 millones de reales en el proyecto, cumpliendo su promesa de forma impresionante. Amigos, dijo Ricardo ante la multitud de niños, padres y autoridades, hoy no inauguramos solo un instituto. Hoy cumplimos una promesa que cambió mi vida. María se acercó al micrófono. Este instituto está dedicado a mi abuelo, Sebastián Silva, quien enseñó ajedrez a cientos de niños en los parques de la ciudad. Ahora esos niños tendrán un lugar especial para aprender. Cuando cortó la cinta, la emoción invadió a todos. Elena lloraba de orgullo. Ricardo sonreía con satisfacción sincera. Los niños corrían a explorar sus nuevas aulas. Roberto, el guardia del centro comercial, se acercó a Elena. Doña Elena, supo que el centro comercial quiere homenajear a María. ¿Qué homenaje? Quieren colocar una placa en el lugar donde ocurrió la partida, aquí nació una campeona mundial. Todavía no es campeona mundial, Roberto. Pero todos saben que lo será. 5 semanas después del duelo, María participó en su primer torneo internacional oficial en Buenos Aires. Compitió contra 32 grandes maestros de 16 países. Para sorpresa de todos, obtuvo el tercer lugar y conquistó su primer título internacional. En la entrevista después del torneo, un periodista le preguntó a quién dedicaba la victoria. Se la dedico al señor Ricardo Manturo, dijo emocionada. Él me desafió cuando yo más necesitaba un desafío. La frase volvió a hacerse viral en redes sociales. Ricardo, viendo la entrevista desde Sao Paulo, lloró al escuchar la dedicatoria. 1 mes y medio después del día que lo cambió todo, la agenda de María estaba llena, 3 torneos internacionales programados, invitaciones para conferencias y ofertas de patrocinio de grandes empresas. Pero había un lugar especial donde ella quería estar aquel sábado. El Parque de la República estaba lleno de vida cuando María, Elena y Ricardo llegaron. Era el mismo lugar donde el abuelo Sebastián había pasado 30 años enseñando ajedrez a cualquiera que quisiera aprender.
Aquí jugaba mi abuelo, dijo María, señalando un banco bajo un árbol grande. Se acercaron y vieron que alguien había colocado una pequeña placa en el banco. Aquí jugó Sebastián Silva, maestro del pueblo, profesor de una campeona. ¿Quién puso esta placa?, preguntó Elena, emocionada. Los jugadores del parque, respondió un anciano que se acercó. Todos conocíamos al señor Sebastián. Cuando supimos lo de María, quisimos honrar su memoria. ¿Usted conocía a mi abuelo?, preguntó María. ¿Lo conocía, niña? Jugué contra él decenas de veces. Nunca le gané. El hombre se rió. Pero aprendí muchísimo. ¿Qué más decía él? Decía que el ajedrez era más que un juego. Que enseña las lecciones más importantes de la vida: pensar antes de actuar, respetar al rival y nunca rendirse cuando la situación parece imposible. Ricardo escuchó esas palabras y sonrió. Parece que la estaba escribiendo a usted, María. Señor Ricardo, ¿puedo confesarle algo? Claro. Cuando usted me desafió en el centro comercial, tuve miedo. ¿Miedo? No lo demostraste. Tenía miedo de decepcionar a mi abuelo. Pensé, ¿y si pierdo y demuestro que él se equivocó conmigo? ¿Y ahora? Ahora sé que él nunca se equivocó. Y también sé que a veces los desafíos que más asustan son los que más nos ayudan a crecer. En ese momento, una niña se acercó tímidamente. Señorita, dijo, usted es la niña que venció al hombre rico. María sonrió. Sí, soy yo. Mi mamá dijo que usted va a enseñar ajedrez en el instituto. Me llamo Carla y tengo 9 años. ¿Podría enseñarme algún movimiento especial? Aquí mismo. Los ojos de la niña brillaron. Se puede. María se sentó en el banco de su abuelo, sacó un tablero portátil y empezó a enseñarle a Carla los primeros movimientos. Pronto, otros niños se acercaron con curiosidad. Ricardo observaba la escena con el corazón encogido de emoción. Allí estaba María, en el mismo lugar donde su abuelo había enseñado a cientos de personas, continuando un legado que parecía no tener fin. ¿Sabe algo, Ricardo?, dijo Elena en voz baja. ¿Qué? Creo que usted no perdió 100 millones aquel día. Ah, ¿no? Creo que ganó algo mucho más valioso. ¿Qué cosa? La oportunidad de formar parte de una historia hermosa. Ricardo miró a María enseñando a los niños, al instituto que había ayudado a construir, a todas las vidas que habían cambiado por culpa de un desafío nacido de la arrogancia y transformado en amor y propósito. Elena, ¿puedo contarle un secreto? Claro. Aquel día en el centro comercial, cuando hice esa apuesta absurda, me sentía el hombre más importante del mundo. ¿Y hoy? Ricardo sonrió mientras observaba a María explicarle pacientemente a una niña cómo se mueve el caballo. Hoy sé que la persona más importante del mundo tiene 12 años, enseña ajedrez bajo un árbol y me dio la lección más valiosa que he recibido. ¿Cuál? Que el verdadero éxito no consiste en ser el más rico ni el más poderoso. Entonces, ¿en qué consiste? En descubrir tu talento, usarlo para hacer el bien e inspirar a otros a descubrir el suyo. Mientras el sol se ocultaba sobre el Parque de la República, María seguía enseñando a los niños. Ricardo ya planeaba el próximo proyecto del instituto. Elena tomaba fotos con su teléfono, comprendiendo que estaba capturando el momento en que el círculo se cerraba. El abuelo Sebastián había sembrado conocimiento y amor por el ajedrez. María había florecido como un árbol fuerte y generoso. Y ahora ella sembraba nuevas semillas en otros niños, asegurándose de que aquel legado jamás muriera. A veces, las historias más hermosas comienzan con los desafíos más inesperados. A veces, una simple partida puede cambiar no solo 2 vidas, sino cientos de vidas que jamás imaginamos tocar.